Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la escena del crimen. Intentaremos desenredar la trama de este asesinato, uno más en la lista de un criminal que se escurre entre los pliegues de la noche. A través de la literatura es posible mirar el mundo sin el espanto que provocan las noticias cotidianas. Un buen libro tiene la capacidad de reflejar la naturaleza humana. Durante muchos años se consideró a la literatura policíaca como un género menor, pero el tiempo se ha encargado de hacerle justicia al reconocer que muchas de las grandes obras de la literatura universal son precisamente policíacas. Hoy hablaremos de Raymond Chandler, de sus novelas y de cómo concebía una novela de misterio y asesinatos, de Dashiell Hammett, de Rose McDonald, de Van Dyne y de otros clásicos del género. No se mueva de su lugar, está a punto de presenciar otro crimen. Les recuerdo, como siempre, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Aunque suele afirmarse que el precursor de la novela negra es Edgar Allan Poe, en realidad desde los escritos más antiguos ha habido asesinatos, venganzas, resolución de crímenes. Algunos de los autores más reconocidos del género negro, como usted seguramente sabe, son Dashiell Hammett, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, James M. Cain, J. M. Thompson y Henning Mankell, por solo mencionar a unos pocos. Se cumplen 125 años del nacimiento de Raymond Chandler. Este escritor tardío, su primera novela, El sueño eterno, apareció cuando tenía 51 años. Inició su carrera entonces como escritor cuando fue despedido de una compañía petrolera por un problema de alcoholismo y por no cumplir con su responsabilidad. Luego de esta primera novela le siguieron Adiós muñeca, La ventana alta, La dama del lago, La hermana pequeña, El largo adiós, que supuso su consagración en el género policíaco, y por último Playback. Al mismo tiempo, Chandler escribió varios cuentos y guiones para películas. El detective privado Philip Marlowe aparece en todas sus novelas. Chandler se caracteriza por sus frases agudas e incisivas en sus novelas. Oigan esto: la mayoría de la gente se pasa la vida desperdiciando la mitad de su energía para tratar de proteger una dignidad que nunca ha poseído. Raymond Chandler. Turquets Editores acaba de publicar Malvados, de John Connolly. El protagonista en esta novela es nada más y nada menos que la Isla Santuario, cuyo nombre original es Dutch Island. Ahí vive una pequeña comunidad de gente pacífica, aislados del continente cuando hay tormenta, con escasos medios de comunicación al exterior y pocos problemas, hasta que un sanguinario delincuente escapa de la cárcel, reúne a su banda y decide ir en busca de la mujer que lo traicionó y lo envió a prisión. La novela se teje poco a poco, de modo que conocemos la personalidad de cada uno de los delincuentes, las razones por las cuales la mujer escapó, el papel del jefe de policía de la isla, Jean Dupré, pero sobre todo, conocemos la historia sanguinaria de la isla, sus fantasmas y la sed de venganza que parece venir de un mundo extinto que se niega a descansar. Cuando los delincuentes al fin llegan a la isla en medio de una tormenta, se enfrentarán a algo más que a los habitantes de Santuario. Connolly logra conjugar lo policíaco con el horror. Sus personajes viven en un mundo extraño, en el que la violencia, la acción y la angustia suceden en una dimensión al borde de los límites de la realidad. Usted puede encontrar en diferentes editoriales La canción del verdugo de Norman Mailer.
En esta novela el autor recrea el caso real de Gary Gilmore, un delincuente de poca monta que un día pierde los estribos y asesina sin razón a 2 personas. Gilmore ha pasado 18 de sus 35 años en prisión. Está locamente enamorado de Nicole, de 19 años, pero su relación es destructiva y tormentosa. Gary Gilmore fue ejecutado en Utah en 1975. Fue la primera ejecución en Estados Unidos desde la reimplantación de la pena de muerte. Gilmore, carismático e inteligente, renunció a apelar y exigió ser ejecutado en la fecha marcada por el juez. Su proceso estuvo plagado de intentos de suicidio por parte de Nicole, de discursos grandilocuentes de Gilmore y al final el villano se convirtió en un héroe de las clases populares. Norman Mailer. En la mesa de novedades, Almadía acaba de publicar Toda la sangre de Bernardo Esquinca. Se trata de una secuela de la novela La octava plaga, publicada en 2011 por Ediciones B. En Toda la sangre, el periodista Casasola vuelve a aparecer. Esta vez deberá investigar a un asesino que recrea los ritos prehispánicos en las ruinas más importantes que quedan dentro de la Ciudad de México, al decapitar y despellejar a sus víctimas. Aunque el griego está recluido en un hospital psiquiátrico, de nuevo será la guía que acercará a Casasola a la resolución del misterio. Grijalvo acaba de publicar la nueva novela de Bernardo Fernández, Bef, Cuello Blanco. La detective Mijangos se enfrenta de nuevo a Lizzy Zubiaga, la reina de las drogas sintéticas, un escritor policíaco de raza. Algunas novelas policíacas que yo recomendaría y regalaría sin temor a equivocarme. De Dashiell Hammett, El halcón maltés y Cosecha roja. 2 novelas excepcionales de uno de los grandes del género. No en balde, el poeta Luis Cernuda dijo que Hammett escribía un bestseller y que era además un escritor para escritores, un técnico agudo en el arte de la novela y un estilista. Sam Spade tenía una cara larga y huesuda, la quijada inferior y la barbilla era una X protuberante bajo la B más flexible de la boca. De James Cain, El cartero llama 2 veces. El amor prohibido y la baja pasión que usted seguramente ha visto en la pantalla con Jack Nicholson y Jessica Lange. Ross MacDonald, El otro lado del dólar. El gran detective Lou Archer es contratado para encontrar a Thomas Hillman, un peligroso delincuente que se ha fugado de un hospital psiquiátrico para delincuentes. La prosa dura de MacDonald no lo dejará ni respirar. De Gaston Leroux, El misterio del cuarto amarillo, uno de los grandes clásicos del género. Borges la elogió una y otra vez. De S.S. Van Dyne, Matando en la sombra. Archer Coe aparece muerto en su habitación. La puerta está con el cerrojo corrido, las ventanas cerradas. Todo hace pensar en un suicidio, pero algo no encaja a pesar de que el muerto tiene un tiro en la sien y una pistola en la mano. El gran Philo Vance asegura que se trata de un asesinato. Y de Raymond Chandler, El largo adiós. ¿A quién se le ocurre recoger a un borracho y ayudarlo a escapar de la policía que lo acusa de un asesinato? Desde luego al detective Philip Marlowe. El borracho se suicida en un pueblo mexicano y la cosa parece aclararse, pero para Marlowe el asunto apenas empieza. El largo adiós de Raymond Chandler. Chandler murió en el año de 1959 y dejó tras de sí la leyenda de un escritor para quien la gran literatura no conoce géneros. Para ser sincero, decía, yo tenía cualidades para llegar a ser un excelente poeta de segunda, pero eso no quiere decir nada, pues yo tengo, decía Chandler, ese tipo de mente capaz de producir cualquier cosa de segunda de modo excelente y sin demasiado esfuerzo. Chandler reconocía en Dashiell Hammett al mejor escritor de historias de asesinatos, pero como Hammett dejó de escribir para publicar desde 1932. Entonces Chandler fue elegido como el representante máximo de la escuela negra. La película de El halcón maltés
le había dado a Hammett una posición que luego obtuvo Chandler con Double Indemnity, Pacto de Sangre, dirigida por Billy Wilder. Para Chandler, la novela policial debe inscribirse con verosimilitud, tanto en lo que toca al origen del conflicto como al desenlace. La teoría básica de toda obra policial es que, en algún punto de su desarrollo, un lector, con suficiente agudeza, pueda cerrar el libro y develar la médula del desenlace. En una carta dirigida a Hamish Hamilton en 1955, Chandler cuenta la enfermedad y la muerte de su esposa, Cissy. Oigan esto. Me dicen que tenía una extraña y vaga dolencia llamada fibrosis de los pulmones. Es un endurecimiento del tejido pulmonar que empieza en la base de los pulmones. Hace 2 años, los rayos X mostraron la existencia de la enfermedad, pero tuvo que pasar largo tiempo para antes de que me diera cuenta de que podía terminar de una sola manera. Creo que ella nunca perdió las esperanzas, o si las perdió en las últimas semanas, no permitió que nadie se diera cuenta. Es cierto que yo le había dicho adiós mucho tiempo atrás. En los últimos años me había dado cuenta, en medio de la noche, que era solo cuestión de tiempo. Pero me alegré de que muriera. Pensar en ella, un pájaro orgulloso que no conocía el temor, enjaulada en la habitación de un cuarto de un podrido sanatorio por el resto de sus días, me resultaba intolerable. Durante 30 años, 10 meses y 4 días, ella fue la luz de mi vida y mi única ambición. Todo demás que hice fue solo el fuego para que ella se calentara las manos. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Todos los tipos duros somos, sin remedio, tiernos de corazón. Raymond Chandler. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.